¿Qué tal? Coincidimos nuevamente compartiendo este instante, este momento, para poder reflexionar y platicar sobre algunos temas que como docentes el día a día nos ayudan a mejorar nuestra práctica. El poder compartir entre nosotros siempre es una forma de poder apoyarnos y poder enriquecer nuestra labor sin duda. Y partimos de un planteamiento de pregunta: ¿qué pasa cuando me esfuerzo y preparo de tal manera la clase? ¿Qué pasa cuando me apasiono dando el tema, compartiendo? ¿Qué pasa cuando volteo y la atención de mis estudiantes es nula y la distracción está a todo lo que da? Inmediatamente viene a nuestra mente: no preparé bien, están muy distraídos, estoy perdiendo el tiempo, y empezamos a darle vueltas al asunto y nuestra mente empieza a volar. Sin embargo, la realidad es que necesitamos empezar a aterrizar lo que vamos a implementar en el aula y poder experimentar, acoplar y aterrizar algunas metodologías muy interesantes. Por eso, el día de hoy vamos a platicar la experiencia con el DUA. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Han reconocido este término y lo que hay detrás del DUA? Y es muy interesante porque al fin de cuentas en el medio educativo ya contamos con muchas estrategias y muchos elementos que juegan a nuestro favor. Muchas teorías, experiencias de colegas, y al final del día nuestra capacidad para poder enriquecer nuestras sesiones está en ese sentido muy apoyada, ¿no? Pero bueno, retomando el tema del DUA, resulta que el DUA es el diseño universal de aprendizaje y es muy interesante cuando lo llevamos a nuestra aula o lo aplicamos. Yo en lo personal estaba algo renuente, pero ya hace unos 2 años lo conocí y empecé a investigar al respecto para poder aplicar en el aula, para poder vivir la experiencia de lo que implica aterrizar una teoría a la situación que tenemos, porque aquí es lo importante: cómo podemos aterrizar la concepción teórica, los principios y los elementos de todas las metodologías que podemos llegar a utilizar en nuestra aula. Ahí viene lo interesante. Y también es poder partir de dónde tiene el origen el DUA. Resulta que el DUA tiene su origen o fue desarrollado por el CAST, que es discúlpenme mi inglés, que es un área de oportunidad que siempre he buscado mejorar, espero pronunciarlo de la mejor manera. Y resulta que el CAST, donde surge el DUA, es el Center for Applied Special Technology, que es una institución que define a como un marco para mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje para todas las personas, basado en conocimientos científicos sobre cómo aprenden los seres humanos. Entonces, no es algo que esté de moda, no es una situación que surge de un momento a otro, es una investigación que concentra las diferentes estrategias a partir de las cuales podemos generar un aprendizaje inclusivo. Y no estamos hablando inclusivo solo de esta tendencia que se ha dado en educación para que todos estén presentes independientemente de la situación específica que tenga cada uno. Es una estrategia, una metodología que permite al estudiante y a nosotros enriquecer nuestros procesos de pensamiento y fundamentación de nuestra práctica profesional. Por ahí, algunos de los autores que maneja el DUA es Ross y Meyer, y lo explican de una manera muy sencilla y dicen: no existen estudiantes promedio,
existen cerebros diversos aprendiendo de distintas maneras. Por eso lo que hace el DUA es la manera de diseñar experiencias accesibles, flexibles y retadoras para todos. Pero aquí viene lo interesante, o sea, podemos tener los mejores principios y los mejores fundamentos en lo que es las teorías de aprendizaje y las metodologías que utilizamos, pero nuestra concepción parte de comprender precisamente los orígenes, los sustentos y los fundamentos para nosotros empezar a reconocer qué es lo que podemos aplicar en nuestra práctica. Esto es lo interesante. Y resulta que el fundamento lo tiene también en alguna cuestión que va enfocada a la neuroeducación. El DUA se sustenta en esta neurociencia y reconoce tres grandes elementos implicados en el aprendizaje. Uno es la red afectiva. ¿A qué hace referencia la red afectiva? Es el por qué aprendemos. Y este está relacionado con la motivación, el interés y el sentido. Aquí, por ejemplo, Bandura habla de la autoeficiencia y la motivación. Y nos está hablando de cómo el estudiante hace conciencia de los procesos que lleva a cabo bien dominados, y esto le motiva a continuar y enriquecer ese contexto que le permite aprender. Entonces, esa red afectiva, cuando nosotros en el DUA buscamos identificarla, se encuentra en esa motivación del aprendizaje del estudiante que nosotros vamos a establecer en un camino. Necesitamos conocer bien las bases, porque si no, no vamos a poder implementarlo y poder aprovecharlo al máximo. Posteriormente tenemos lo que es la red de conocimiento. Y aquí viene también algo muy interesante. ¿A qué le suena red de conocimiento? ¿Qué viene a su mente con este elemento? ¿Cómo lo trasladan esa red de conocimiento en su salón de clases? Pues resulta que la red de conocimiento es el que aprendemos. Procesa la información, es decir, las palabras, las imágenes, los sonidos, los símbolos. Entonces, en nuestro salón, cuando identificamos la red de conocimiento, esta se encuentra precisamente en aquellos elementos donde nuestros estudiantes interactúan y donde nosotros también colocamos ciertos medios, recursos didácticos para que se dé esa interacción y reforzamiento de los conocimientos. Ahora, hay situaciones que están muy visibles y otras no tanto. Las conversaciones entre ellos, los elementos y recursos que utilizan, y tenemos que ser muy observadores en este sentido para reconocer cuáles son los elementos que están también no visibles y forman parte de esa red de conocimiento, porque tienen distintos modos de presentación. El lenguaje que utilizan entre ellos también es una red de conocimiento. Hay muchos términos nuevos que nosotros ya no conocemos y forman parte de esta red de conocimiento. Otro elemento importante en el DUA es también el poder comprender esa red estratégica, es decir, cómo demostramos lo aprendido. En el salón de clase es esencial tener determinado cómo se logra el aprendizaje que estamos buscando, el aprendizaje esperado, el aprendizaje no negociado. Y ahí es donde viene también el ingenio, porque por una parte tenemos nuestros elementos que son clásicos, nuestros elementos que siempre consideramos, como son los exámenes, como es el responder a una pregunta. Pero cuando ya llevamos a otros niveles esta red estratégica, estamos hablando también de las acciones que fortalecen ese aprendizaje, que demuestran ese aprendizaje. Entonces tenemos que pensar también en esas acciones que nos van a permitir comprender más allá del nivel conocimiento al nivel práctico, esa demostración de lo aprendido. Por ejemplo, esto va muy relacionado o tiene que ver con la planificación, la acción y expresión. En este caso, vamos a citar a Vygotsky. Con la mediación, los
andamiajes y la zona de desarrollo próximo. Es decir, en la red estratégica, en nuestro salón de clases, nos encontramos con el proceso donde los estudiantes aterrizan el conocimiento, no solo responden una pregunta, sino lo representan con una acción, un ejemplo. Y a su vez se dialoga para enriquecer. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí el andamiaje? En que nosotros vamos a colocar o vamos a compartir los elementos base que nos van a permitir empujar al estudiante a este camino. ¿Cuáles son los elementos base? Recursos didácticos, videos, esquemas, ejemplos, chistes y demás. Ahí va a estar el andamiaje. Y vamos a ir acompañando a estos estudiantes en nuestro salón de clases. Vamos a ir empujándolos para que se acerquen a esa zona de desarrollo próximo donde el aprendizaje lo asimilan y lo llevan a una práctica. Entonces, los 3 principios que nosotros estamos platicando en el aula real se llevan de una manera muy interesante. Vamos a recapitular. Los 3 principios del DUA que nosotros estamos manejando y que tenemos que tener bien presentes es red afectiva, red de conocimiento y la red estratégica. Recuerden esos 3 elementos que es importante considerarlos en nuestras planeaciones. Y estos 3 elementos, ya cuando los traducimos a las acciones en nuestras aulas, estamos hablando de, número 1, múltiples formas de implicación. Es decir, la red afectiva, que es el primer principio del DUA, nosotros en el salón de clase lo llevamos a la práctica con esa forma de implicar. ¿Qué quiere decir esto? Motivar y sostener el aprendizaje, es decir, considerar dentro de nuestras actividades los elementos que permitan variar el proceso de interacción con los recursos que nosotros estamos poniendo en el medio para que los alumnos puedan aprender. Es decir, aquí no me voy a centrar en por qué no quieren aprender. Aquí no me centro ahí, sino me centro qué de las experiencias que yo estoy planteando puede conectar con ellos. Y hablamos de una conexión cognitiva, emocional, social y trascendente. Todo eso tengo que considerar. Lo consideramos en nuestras interacciones, pero no lo habíamos hecho consciente. Cuando nosotros en el salón de clase elegimos un tema, retos y preguntas, y lo empezamos a conectar con la vida, es decir, lo que planteamos en nuestra planeación, en nuestra evaluación, en nuestros recursos didácticos, pero incorporamos estos elementos en tu día a día, cómo se representa, cómo podemos tener ejemplos cercanos y claros, y además agregamos las dinámicas donde existe una responsabilidad, un rol y un producto específico, es decir, el que se logró definitivamente compromete a nuestros estudiantes. Y un elemento muy interesante aquí, pues son dramatizaciones, es el juego, son cuestiones donde aprendemos de una manera dinámica, pero implicamos y hacemos también responsable al estudiante a tal punto que en automático quiere decir comprendido, asimilado, se empiezan a involucrar en este proceso y definitivamente esto nos ayuda. Ahora bien, ¿se acuerdan del segundo punto? ¿Cuál era la segunda red? ¿Se acuerdan? No, ¿verdad? Se los recuerdo. Red de conocimiento, es decir, el que aprendemos. La red de conocimiento en el aula se representa, valga la redundancia, con múltiples formas en las cuales nosotros representamos el contenido, es decir, de distintas maneras lo presentamos. No es repetir el contenido o lo mismo, sino es la variación del canal. Nosotros comprendemos que los canales de percepción que tienen nuestros estudiantes, pues hablamos de involucrar los sentidos, involucrar las emociones,
involucrar hasta aquellas responsabilidades para poder generar ese camino. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta estos elementos, lo que vamos a hacer es, por una parte, en cuanto a nuestra planeación de recursos didácticos, podemos utilizar texto, más imagen, más video, más audio, más podcast, etc. Esquemas visuales. Podemos utilizar también ejemplos concretos y analogías. Los ejemplos podemos meter memes, podemos meter casos específicos que les sean muy de vanguardia a los niños, jóvenes, adultos. Pero sobre todo también ese lenguaje claro, donde podamos ir paso a paso con ellos, construyendo y variando los canales de percepción, las actividades, y que esto también a su vez permita la atención. En el en vivo del día de ayer platicábamos cómo es importante el poder mantener la sorpresa durante la clase. ¿Qué es mantener la sorpresa? Que no sepan qué esperar. Cuando el estudiante no sabe qué esperar, seguramente, lo hemos vivido, están más atentos. ¿Y qué es no esperar? Es decir, podemos llegar antes al salón de clase, dejar pegados debajo del mesabanco algunas preguntas o cuestionamientos o actividades sorpresa. Y ahí podemos variar los estímulos y fortalecerlo con nuestros recursos didácticos y tener estas múltiples formas de representación que hacen referencia a nuestra segunda red de conocimiento, o a nuestra segunda red, que es la red de conocimiento. Y ahora bien, viene la red estratégica. ¿Cómo se representa la red estratégica del DUA en nuestro salón de clases? Muy interesante. A ver, vayamos pensando. La red estratégica hace referencia a cómo demostramos lo aprendido. ¿Cómo haría referencia en nuestro salón? ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando que en el salón de clase es las múltiples formas de acción y expresión. Aquí rompemos con el examen único. Aquí definitivamente tenemos la variación de los estímulos en cuanto a recursos didácticos. Infografías, videos explicativos, exposición oral, estudios de caso, proyectos o portafolios. El objetivo es poder variar e intercalar las actividades que permiten enriquecer. Por ejemplo, podemos estructurar equipos, y al hablar de estructurar no quiero decir que sea una cuadratura. Al hablar de estructurar equipos hablo de tener los lineamientos claros, las instrucciones precisas, y siempre en un trabajo en equipo que exista el producto final, donde nos permita una comprensión, un desarrollo cognitivo, una aplicación, una forma de involucrar las emociones, los sentimientos y la socialización de los resultados. Estos elementos tienen que estar en nuestro trabajo en equipo, y aunado con estas múltiples formas que son videografía, videos, exposición oral, proyecto de portafolio, cuentos, juegos, dinámicas, que no son dinámicas, es más bien la técnica, porque la técnica es la que favorece la dinámica, nos va a permitir estas múltiples formas de acción y expresión. Ahora bien, ya hablamos de estos elementos, ¿cómo los vamos identificando en el salón? Y viene también lo interesante, ¿cómo implementar el DUA en el salón? El DUA lo comenzamos desde lo que es la planeación, es decir, no improvisamos, enriquecemos, observamos, analizamos y tiene la flexibilidad, pero es importante tenerlo desde la planeación, es decir, diseñar con la diversidad en la mente. En el DUA tenemos que considerar que tenemos un montón de perfiles de nuestros estudiantes con características muy distintas, con canales de percepción que uno que otro es el que más domina. Por eso es importante también en nuestros salones distinguir estos procesos para enriquecer las actividades. Y aquí viene algo muy interesante, que todo es muy interesante. Ya cuando te empiezas a meter, investigar, te das cuenta de cómo podemos enriquecer nuestra labor.
en los diferentes niveles y créanme, es muy, muy agradable. Pero bueno, aterrizamos. ¿Qué barreras puedo yo anticipar para tomar en cuenta en mi planeación para implementar el DUA? Es decir, tengo que empezar por las barreras que se pueden dar en la interacción. Es decir, esas barreras que yo domino y están en mí, ¿cómo las puedo trabajar para eliminarlas? ¿Qué barreras pueden ser? Pues quizás ese rigor donde nosotros nos veamos demasiado formales, demasiado cuadrados, tenemos que empezar a trabajar con esa barrera para transformarla en un puente de acercamiento que no cause una predisposición y que aquí exista el alejamiento de nuestros estudiantes. Entonces, es importante trabajar con esas barreras, hacer un análisis en mi planeación para implementar el DUA, de qué barreras están en mi control, de qué barreras son las que yo también tengo en mi persona que no permiten ese acercamiento y anticiparlas. Y a su vez, analizar qué barreras existen en el salón, qué barreras existen entre los estudiantes que yo deba de considerar también para trabajar con esas barreras y poder quitarlas de ese proceso de aprendizaje. Tengo que pensar también quién podría quedarse fuera. Es decir, si en el DUA necesitas como base también considerar esa planeación donde tienes que tener en cuenta los elementos para no dejar fuera a nadie. Que tengo 2 alumnos introvertidos, que tengo un líder negativo, que tengo un líder positivo, que tengo un niño muy platicón y distraído que tiene TDA. Ok, tengo que buscar los elementos transversales que permitan captar la atención de ellos. ¿Qué opciones puedo ofrecer sin perder el objetivo? Es decir, que no nos perdamos en una atención sin una intención. Acuérdense, atención siempre con intención para favorecer el aprendizaje. Paso número 2 para implementar el DUA. Planear desde los 3 principios. Es decir, implicación, que ya lo platicamos, pregunta real, elección, conexión con su contexto, involucrar emociones, sentimientos y la socialización del aprendizaje. Representación, estamos hablando de ese texto, más esquema, más ejemplo, más llevar a la vida real, más dialogarlo, compartirlo. Expresión, elegir cómo demostrar lo aprendido, con la iniciativa de los estudiantes y nosotros también regulando y poniendo los medios necesarios para ese andamiaje. Y aquí lo interesante también es lo que acabo de decir, el andamiaje. ¿Se acuerdan qué es el andamiaje? Ya se los había explicado y yo creo que lo deben de traer en mente. ¿Qué es el andamiaje? Y es un elemento base que está presente en nuestras clases, que está presente en nuestra práctica profesional. Y el andamiaje es preparar el camino para el aprendizaje. Es tener todos los elementos que le permitan llegar a una independencia para que se acerquen a la zona de desarrollo próximo. Entonces, guía paso a paso, ejemplos o modelos, listas de cotejo y realimentación constante. Retroalimentación no, realimentación. Retro no, porque retro es por atrás. Y por atrás, pues no, ¿verdad? Es realimentación, poderle dar ese ciclo de comunicación al estudiante para validar lo que estamos buscando. Entonces, paso número 4, ajustar durante la clase. Es lo que les decía o les comentaba. La flexibilidad que se puede llegar a tener cuando estamos implementando el DUA nos permite sin duda, ya estoy enduaizado, nos permite sin duda ir ajustando, es decir, escucho, observo, acompaño, reto para poder encauzar.
Estos elementos nos permiten o nos empujan a llegar también a una evaluación con un enfoque dual. Es decir, no podemos enseñar este diseño universal del aprendizaje y evaluar de una sola forma, no es compatible. Tenemos que tener actividades complementarias que nos permiten enriquecer el proceso. Es decir, podemos tener una evaluación formativa con observación, preguntas, retroalimentación, que no es retroalimentación, es realimentación, y autoevaluación. O también tenemos opciones múltiples con estudio de caso, con distintos productos. Es decir, podemos ingeniárnosla para poder tener una variación de estímulos en la evaluación que nos permita favorecer esta comprensión del diseño universal de aprendizaje. ¿Y qué creen? Pues ya tenemos algunos elementos base para poder profundizar, investigar, y si esto nos apoya o nos ayuda en nuestra práctica profesional, poder implementar. Déjenme sus comentarios, compártanme su experiencia y no olvidemos sumar entre todos para poder aprovechar la experiencia de unos y otros y enriquecer el contexto educativo en el que nos encontramos. Somos agentes sociales de cambio. Démonos la oportunidad unos a otros de aprender más allá de solo criticar o más allá de solo poner dedo. Abrazo fuerte. Su página Pedagogía Transformando Vidas con Educación de Alto Impacto. Su servidor Juan Carlos, aportando nuestro granito de arena y compartiendo estos temas, estos elementos, estos contenidos que nos pueden llegar a servir. Los espero en nuestra próxima plática y recuerden, sigamos creciendo. Eso es lo más importante. Cuidémonos como profes, apoyémonos y trabajemos en equipo. Esa es la base que debemos considerar. Hasta la próxima.